La Maestría en Relaciones Internacionales de la UAM Xochimilco es un programa académico creado en 2012 con el propósito de formar recursos humanos de alto nivel capaces de examinar de manera crítica a los procesos de integración regional que ocurren hoy en día, así como a las transformaciones que se derivan de estos procesos de integración y que redefinen el nuevo orden internacional. El proceso de creación de la maestría se debe a un esfuerzo conjunto de profesores e investigadores de dos departamentos, el de producción económica y el de política y cultura de nuestra unidad, pero también se encuentra el apoyo de otros departamentos de las diferentes unidades de nuestra casa de estudios. Dentro de nuestra planta académica tenemos a internacionalistas, economistas, politólogos, sociólogos principalmente, todos ellos con los más altos niveles de habilitación y muchos de ellos reconocidos dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Estudié la maestría en Relaciones Internacionales en la UAM Xochimilco. Mi experiencia en todo este posgrado fue bastante buena, dado el profesorado de calidad con la que cuenta este programa. Ellos siempre nos permitieron tener una visión holística del fenómeno internacional, lo cual siempre generó experiencias, debates y diálogos súper interesantes. A diferencia de otros programas, nuestra maestría tiene un enfoque sustentado principalmente en la economía política internacional, buscando dotar a los estudiantes de habilidades y destrezas de investigación. Desde 2015, el programa es reconocido como un posgrado de calidad y de excelencia por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Lo anterior le permite a los postulantes, una vez de ser admitidos, solicitar una beca para dedicarse de tiempo completo a sus estudios, siendo esto un requisito del programa. El programa actualmente desarrolla 5 líneas de investigación o 5 líneas de generación y aplicación del conocimiento, siendo estas las siguientes. 1. Conflictos de poder y relaciones internacionales. 2. Multilateralismo y regionalismo. 3. Regulación y supervisión internacional de la economía internacional. 4. Nuevos actores de las relaciones internacionales. Y 5. Geopolítica y relaciones internacionales. Nuestro plan de estudios consta de 6 trimestres con una duración de 2 años, en donde a los alumnos se les ofrecen herramientas instrumentales como elementos teórico-metodológicos. Dentro de estos últimos destaca el papel de la investigación, dado que los estudiantes reciben desde el primer trimestre seminarios encaminados a desarrollar estas habilidades y estas destrezas. En las herramientas de tipo instrumental, los alumnos reciben elementos de estadísticas y matemáticas, así como de econometría y teoría de juegos. El último trimestre del programa, del plan de estudios, concentra gran parte de sus actividades en la culminación de su idónea comunicación de resultados, que es el trabajo final con el cual los estudiantes se gradúan. Me llama mucho la modalidad que se maneja en la UAM Xochimilco, que es precisamente a partir de un diseño modular que te permite no solamente ver las materias de distinta forma, sino compaginar estas materias, ver una visión global. Eso te da un plus en el área laboral, porque al analizar las cuestiones de distintas aristas y lograr formar un eje rector, te da una ventaja en la resolución de problemas, que de hecho solamente la unidad Xochimilco lo tiene. En 2022, el programa cumplirá 10 años en operación. Muchos de nuestros egresados se encuentran insertos en instituciones gubernamentales o académicas, y algunos otros
han optado por continuar en programas de doctorado, tanto nacional como internacional. La convocatoria es bianual y está dirigida principalmente a los egresados de las licenciaturas en Ciencias Sociales. Nos pueden encontrar en el segundo piso del edificio central de la Unidad Xochimilco, o bien en las redes sociales o en la página de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Xochimilco. Buenos días. A nombre de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y a través del programa de la Maestría en Relaciones Internacionales, en conjunción con el Centro de Estudios de Euroasia, tenemos un gusto de saludarles. En esta ocasión, y con la intención de contar con todas las voces que intervienen en el conflicto de Rusia y Ucrania, compartimos con ustedes el conversatorio Perspectivas Formales y Relevantes sobre el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Queremos aclarar que la universidad y la maestría también estamos interesados en conocer a todas estas perspectivas, y también se ha invitado a la Embajada de Ucrania para tener su perspectiva, ¿sí? No hemos tenido suerte, pero están las puertas abiertas también para poder contar con su posición. ¿Sí? En esta ocasión nos acompañan, y quiero agradecerles de antemano, el doctor Sergei Parjomenko, espero haberlo pronunciado bien, consejero de la Embajada de la Federación Rusa, ¿sí? Doctor en Ciencia Política, y al doctor Vadim Moiseev, agregado de la Embajada de la Federación Rusa, quienes nos harán una presentación sobre el tema. También nos acompañan la doctora Ana Teresa Gutiérrez del CIP, profesora investigadora y asociada al programa de la Maestría en Relaciones Internacionales, y al maestro Mauricio Esteves Daniel, también egresado de la maestría, profesor de la Universidad de La Salle de aquí de la Ciudad de México. ¿Sí? Nos acompañan también en este espacio de la antigua sala del Consejo Divisional diferentes profesoras que han sido invitadas: la doctora Graciela Pérez Gavilán, la doctora Guadalupe Pacheco, la doctora Cristina Pisonia y la doctora Beatriz Stolokovich. Bueno, sin más, vamos a darle la palabra al doctor Sergei para que nos haga su presentación. Bienvenidos. Muchas gracias. Estimadas profesoras, estimados profesores, estimados estudiantes, ante todo permítanme agradecerles por invitarnos y por esta grata oportunidad de compartir la punto de vista de la Federación de Rusia acerca de la situación de hoy en Ucrania, así como de otros temas de las relaciones internacionales. El 24 de febrero de este año, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó iniciar una operación militar especial, cuyos objetivos son desmilitarización y desnazificación de Ucrania, así como la protección de la población de Donbass y de la misma Rusia de la amenaza militar de la OTAN. Quiero destacar que Rusia no empezó esta guerra, la está terminando. La sangrienta guerra contra los habitantes de Donbass dura más de 8 años, y todos estos años llevamos pidiendo a la comunidad mundial que luche contra el exterminio sistemático de la población de esta región. Se trata de miles de personas que perdían a sus seres queridos a diario y que vivían en sótanos escondiéndose de los bombardeos ucranianos. Entre 13 y 14 mil personas fallecidas, más de 150 niños asesinados, según los datos oficiales de la Organización de Naciones Unidas. No son los datos nuestros, según los datos oficiales de la ONU. Entre 13 y 14 mil fallecidos y más de 150 niños fallecidos.
Este es el saldo real de la guerra olvidada y completamente ignorada por los medios occidentales. Las hostilidades contra la población de Donbass tienen las fuerzas paramilitares como el batallón Azov, que ahora están incorporadas a las estructuras del Ministerio de Interior de Ucrania. La siguiente, por favor. Este infame regimiento usa el escudo, que consta de una runa Volksangel estilizada y detrás de ella un sol negro. Los mismos símbolos que usaban los cuerpos de élite del ejército de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que a nadie le debería extrañar que en las sucesivas votaciones que ha habido en la Asamblea General de la ONU de una resolución contra la glorificación del nazismo y otras formas de discursos de odio racial, los votos en contra han sido solo de parte de dos países, de Estados Unidos y de Ucrania, con la abstención de los países de la Unión Europea y el voto a favor de la resolución mencionada de parte de la mayoría absoluta. Repito que solo dos países votaron en contra la resolución contra la glorificación del nazismo: Estados Unidos y Ucrania. Seguimos. Los militares rusos hoy día hacen todo lo posible para evitar las víctimas entre la población civil. Los ataques se realizan únicamente contra instalaciones militares y con armas de alta precisión. Lamentablemente vemos que los radicales ucranianos despliegan tanques y artillería cerca de las guarderías infantiles y escuelas. Utilizan a niños y mujeres como escudos humanos. Unos 8.000 ciudadanos extranjeros se han convertido en rehenes de los batallones nacionalistas, que ya no están controlados ni siquiera por las autoridades oficiales de Kiev. Mientras tanto, el régimen de Kiev sigue llevando a cabo ataques incesantes contra la población civil de Donbass. El 14 de marzo, el ataque ucraniano con un misil táctico mató a 20 civiles y dejó a 28 personas heridas, incluidos niños, en el centro de Donetsk. Fue un ataque deliberado contra civiles. Sin embargo, todavía estamos abiertos al diálogo con la parte ucraniana. Ya se han realizado varias rondas de negociaciones, así como la reunión de los cancilleres de Rusia y Ucrania en los márgenes de un foro diplomático en Turquía. Hay cierto avance en la cuestión de las rutas humanitarias. Al mismo tiempo, la parte ucraniana obstaculiza la evacuación de los habitantes locales y ciudadanos extranjeros de las zonas peligrosas, así como no difunde la información sobre los corredores humanitarios entre la población. Hubo casos cuando los nacionalistas fusilaron a los civiles que querían salir de las zonas de combate. Precisamente este pasó el 6 de marzo, cuando los combatientes del batallón nacionalista Azov, que acabo de mencionar, abrieron fuego contra los civiles que estaban yendo por el corredor humanitario de Mariupol. De verdad se puede enumerar tales ejemplos infinitamente. Entre los últimos puedo mencionar que el 31 de enero los vándalos nacionalistas destruyeron el monumento a las víctimas del Holocausto en la ciudad de Lysychansk. El 8 de marzo, los miembros de la organización ultraderechista Pravый Sector declararon la caza a los representantes de los partidos prorrusos. Además de esto, quisiera decir sobre el trato de los efectivos de los batallones nazistas con los soldados rusos cautivos por las Fuerzas Armadas ucranianas. Las torturas y el maltrato hacia nuestros soldados se convirtieron en la práctica normal y cotidiana.
En las redes sociales se distribuyen los videos donde los nacionalistas ucranianos disparan a los cautivos rusos, cortan sus dedos, preguntan a los soldados rusos qué parte de sus cuerpos pueden cortar la próxima vez. Tal actitud de los nazistas ucranianos provocó una onda de crítica hacia ellos. La Organización de Defensa de Derechos Human Rights Watch condenó las prácticas mencionadas. Hay que subrayar que para nosotros todo esto no es algo nuevo. Durante últimos 8 años, los efectivos de los batallones y organizaciones nazistas Azov, Aidar, Pravый Sector y otros practicaron tal trato con los habitantes de Donbass, muchos de los cuales fueron asesinados sin causa ni proceso judicial en las cárceles secretas de movimientos ultraderechistas de Ucrania. Si todo lo antedicho no es nazismo, yo no sé cómo se puede nombrarlo. En tal sentido, de nuestra parte, quería asegurarle que el ejército ruso no practica tal actitud hacia los soldados ucranianos. A todos ellos se garantiza la vida y trato respetuoso en plena conformidad con los convenios internacionales correspondientes. Al mismo tiempo, como sabemos ahora, Washington inició financiamiento de los llamados laboratorios de investigación biológica, no solo en Ucrania, sino en varios países del mundo. La propia Victoria Nuland reconoció su existencia en su intervención ante el Senado estadounidense, expresando su preocupación sobre la posibilidad de que los militares rusos podrían obtener estos materiales. ¿Qué está escondiendo Washington? Según los datos del Ministerio de Defensa ruso, el objetivo de uno de los proyectos realizado con los laboratorios de Kiev, Kharkov y Odessa era estudiar la propagación de infecciones especialmente peligrosas a través de las aves migratorias. Otro proyecto estudiaba a murciélagos como transmisores de potenciales agentes de armas biológicas. Quiero reiterar que estas investigaciones de alto riesgo se llevan a cabo bajo la supervisión directa de los especialistas estadounidenses. Sabemos que el financiamiento de proyectos de armas biológicas en Ucrania a cargo de Estados Unidos asciende a $32 millones. Cabe mencionar que todas estas investigaciones se llevaban a cabo en la inmediación de las fronteras rusas, por lo que no podemos descartar que las armas desarrolladas en estos laboratorios podrían ser usadas contra nuestro país. Recientemente nos hemos enfrentado a una campaña mediática sin precedentes por su escala y preparación contra nuestro país. En las redes sociales se multiplican las noticias falsas sobre la operación especial de las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania. Se están utilizando videos y fotos que no tienen nada que ver con el conflicto actual. Uno de los ejemplos más recientes, la tragedia en Donetsk, donde tras un ataque con un misil ucraniano fallecieron más de 20 personas, pasó de manera casi desapercibida para los periódicos y canales de televisión estadounidenses y europeos. Todo esto genera una imagen preconcebida de la situación en Ucrania. En todo el mundo vemos muchas manifestaciones de discriminación y odio racial. La compañía Meta, dueña de Facebook e Instagram, cambió sus reglas y temporalmente permitió mensajes de odio contra los efectivos del ejército ruso, así como bloqueó las cuentas de los medios rusos como Russia Today en español y Sputnik. En un acto de censura, YouTube también suspendió el canal de Russia Today en español. La cultura y el deporte rusos también resultaron ser víctimas de esta campaña de desprestigio. Por todo el mundo se están cancelando los conciertos de nuestros artistas, la participación de nuestros equipos en los eventos deportivos, incluidas las competiciones entre los discapacitados y hasta los seminarios dedicados a la literatura rusa.
Lamentablemente, las sanciones se imponen también a ciertas especies de mascotas de los ciudadanos rusos. De verdad, si no me equivoco, ni los perros ni los gatos no pueden tomar las decisiones políticas. Y por eso yo no entiendo por qué la Federación Internacional Felina y la Federación Cinológica Internacional impusieron un montón de sanciones sobre los gatos y perros rusos. ¿Qué culpa tienen estas mascotas ante los Estados Unidos o la Unión Europea? Yo no sé. Ok, si los países occidentales quieren prohibir todo lo ruso, que sean consecuentes. Dejen de ver la televisión, porque uno de los primeros inventores de la televisión fue el ingeniero ruso Vladimir Zworykin. Dejen de tomar medicinas, porque el científico ruso Dmitry Mendeleev elaboró la tabla periódica de los elementos químicos, que hasta hoy día sigue siendo la base para la farmacéutica. Dejen de explorar el espacio cósmico, porque el primer satélite artificial fue soviético, y el primer cosmonauta Yuri Gagarin fue ruso, y el ciudadano de la Unión Soviética. Que sean consecuentes. Entendemos que es imposible. En vez de iniciar la cacería de brujas, me refiero a las declaraciones de los líderes occidentales sobre la supuesta amenaza rusa, tenemos que buscar las posibilidades para normalizar la situación con la seguridad en Europa, tomando en cuenta las preocupaciones de todas las partes. Para nosotros es evidente que sin apoyo de Estados Unidos al régimen de Kiev, incluido la militarización de Ucrania, no hubiera este conflicto. Washington cuenta con todas las maniobras para influir en el régimen de Kiev y convencerlo de llevar las negociaciones con Rusia, tomando en consideración la posición de Moscú. En este caso, todas las partes van a ganar, pero esto no corresponde al rumbo de Washington. Dividir o dominar es la política exterior de la Casa Blanca. Al respecto, nosotros valoramos altamente la postura del gobierno de México ante la crisis ucraniana. Después del inicio de la operación especial militar rusa, estamos en contacto constante con nuestros colegas en la Cancillería mexicana. Les quiero asegurar que esta situación no afectará las relaciones con México, que sigue siendo uno de los socios más importantes de Rusia en América Latina. Nuestra relación bilateral tiene un carácter estratégico y se basa en el respeto mutuo de intereses. Quiero recordar que este diciembre celebraremos 132 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre nuestros países. Entre los últimos primeros de la cooperación fructífera, quería mencionar que en 2021 el intercambio comercial entre nuestros países aumentó más de 2 veces en comparación con 2020, a pesar de la pandemia, a pesar de todo eso, alcanzando la cifra récord de 4,8 mil millones de dólares. Reanudando el tema de noticias falsas, quería agregar a lo dicho que es muy importante a cada uno tener una imagen objetiva. En tal sentido, le llamo a ver y leer diferentes fuentes de información. Ahora vía internet se puede ver la televisión tanto de los países occidentales como de Rusia, China y otros estados en español o con subtítulos. Les propongo también suscribirse a las redes sociales de la Embajada de Rusia en México, que figuran en la página web oficial de la Embajada. Ahí pueden encontrar la información no solo sobre la situación en Ucrania, sino también sobre la política exterior de Rusia hacia México, América Latina y otros países. Al obtener la información de las fuentes diferentes, ustedes podrán formular su propio punto de vista, su propia posición al respecto de la situación en Ucrania y la vida internacional de hoy. Muchas gracias por la atención y con su permiso voy a dar la palabra a mi colega, al agregado de la Embajada,
Vadim Moiseev, que va a tocar el tema de guerra mediática contra Rusia, desatada hoy día en los medios occidentales. Bien, muchas gracias obviamente a todos por estar aquí, muchas gracias a los académicos, a los profesores de esta universidad por esta amable invitación. Y efectivamente yo quisiera tocar la parte de la guerra mediática, porque como comentó mi colega Sergei, actualmente nuestro país está viviendo o se está enfrentando a una verdadera guerra mediática de parte de los medios occidentales, que lamentablemente no son imparciales en lo que se refiere al conflicto actual con Ucrania, a la crisis ucraniana. Entonces nosotros vemos una grande cantidad de noticias falsas, los videos y fotos que no corresponden. A lo mejor se trata de algunos videos tomados de los juegos de computadora o algo parecido. Entonces, ante esta ola de desinformación, es importante tener varias fuentes de información, ver varios canales de televisión. No solo se trata de RT en español, no solamente se trata de la agencia Sputnik o de los medios occidentales. Es importante tener una visión más objetiva, más imparcial y intentar de reflexionar para poder generar su propia visión de lo que está pasando. Y hablando también quisiera hablar de las raíces del conflicto actual, y si permite la próxima página es un video. I wouldn't be surprised if somewhere down the road they don't play ball with us on Iran. We don't get a deal with the Iranians. Be interesting to see what the Russians then do. See if they're interested in maintaining a sanctions regime. And Syria is a total mess, as you know, and if there's any hope of resolving that, the Russians are going to have to be involved. And again, it's going to be hard to get a lot of cooperation given what's going on over Ukraine. Is Crimea lost to Russia for good? Yep, it's gone. What are the implications for Ukraine? This is in many ways the most important part of my talk, and I'll just take 2 or 3 minutes, then we can go to Q&A. When I give this talk, many people in the West think that there's sort of a deep-seated immoral dimension to my position because I'm blaming the West and not Putin, who certainly has authoritarian or thuggish tendencies. There's no question about that. But I actually think that what's going on here is that the West is leading Ukraine down the primrose path. And the end result is that Ukraine is going to get wrecked. And I believe that the policy that I'm advocating, which is neutralizing Ukraine and then building it up economically and getting it out of the competition between Russia on one side and NATO on the other side, is the best thing that could happen to the Ukrainians. What we're doing is encouraging the Ukrainians to play tough with the Russians. We're encouraging the Ukrainians to think that they will ultimately become part of the West because we will ultimately defeat Putin and we will ultimately get our way. Time is on our side. And of course, the Ukrainians are playing along with this. And the Ukrainians are almost completely unwilling to compromise with the Russians and instead want to pursue a hardline policy. Well, as I said to you before, if they do that, the end result is that their country is going to be wrecked. And what we're doing is, in effect, encouraging that outcome. I think it would make much more sense for us to work to create a neutral Ukraine. It would be in our interest to bury this crisis as quickly as possible. It certainly would be in Russia's interest to do so. And most importantly, it would be in Ukraine's interest to put an end to the crisis. Un comentario al respecto. Entendemos que puede ser para muchos en México, para
muchos en América Latina, este conflicto se generó de manera repentina, de repente. Pero como comentaba mi compañero, no es así, es la guerra que dura ya 8 años, desde 2014. Y lo que dice el señor John Mearsheimer en este video, es profesor de la Universidad de Chicago, internacionalista muy conocido y famoso. Él dice, este es un video de 2015, no es de ahora. Entonces ya hace unos años él advirtió que la política de Estados Unidos que tenía como su objetivo empujar a Ucrania a integrarse en las estructuras occidentales en la OTAN, pues literalmente dice que llevaría a una catástrofe. Es para este país, para Ucrania, es exactamente lo que estamos viendo, porque engañando a Ucrania con promesas falsas de ser miembro en la OTAN, en realidad la infraestructura de este bloque de alianza militar estaba cada vez más cerca de las fronteras rusas, y obviamente es la intención de la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas es una de las causas de la operación militar rusa que se está realizando ahora. Entonces, lo que quisiera comentar otra vez, que no es un conflicto que empezó hace un mes, ya dura mucho y pues al parecer pudo ser evitable. Y regresando a los temas de medios de comunicación, aquí en México hay los ciudadanos pueden acceder a diferentes opiniones. Lamentablemente, solo un medio mexicano tiene su propio corresponsal en Moscú. Entonces, en su mayoría, se basan en la información que obtienen de las agencias occidentales, que, pues, obviamente, especialmente en estos tiempos, no son imparciales. Entonces, nosotros otra vez llamamos a que generen una opinión crítica, para que reflexionen y para que tengan su propia visión de lo que está pasando ahora y pues sobre la política internacional y sobre la época en que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias por las presentaciones del doctor Sergey, el doctor Vadim. A continuación vamos a hacer el conversatorio. El formato del conversatorio, vamos a darle la palabra en principio a la doctora Ana Teresa, a Mauricio también. Yo les pediría que por favor se limitaran a unos 4 minutos, claro, ¿no? 4 minutos que participaras tú, Ana Teresa, y luego Mauricio, que los compañeros dieran respuesta a las opiniones o preguntas, y posteriormente pasamos a las especialistas también con el mismo formato. Unos 4 minutos, ¿sí? Y que los compañeros puedan responder. Claro. Adelante, Ana Teresa. Bueno, pues agradecemos mucho su presencia. De verdad que es muy importante esto que nos cuentan. Como académica, yo sí tengo como base apegarme a la verdad. Y nosotros en 2014 constituimos el Centro de Estudios de Eurasia, que sigue funcionando. Tuvimos al embajador Malayan, que inauguró el evento, y puedo decir que, bueno, yo no invitaría nunca a la embajadora ucraniana ni a gente de Ucrania aquí, porque efectivamente, apegándome a la verdad como académica, yo no soy política, son nazis. Y solamente hay que ver cómo empezaron a presionar al gobierno de México para que, a mí me da un poco de risa, para que mandaran armas a Ucrania. Es desconocer el derecho internacional totalmente. Ahora, desde la geopolítica lo que vemos es que Rusia había construido con Alemania el Nord Stream 2 y el Nord Stream iba a funcionar ya desde este año.
Pero cuando Washington vio esto y calculó desde su perspectiva geopolítica que Alemania iba a tener mucho peso porque iba a ser una distribuidora de gas en Europa, y es un pueblo pues que sabemos que se ha levantado de 2 guerras, y por otra parte que Rusia desde el año 2000, cuando subió el presidente Vladimir Putin y empezó a levantar también la economía de su país, la industria gasera, petrolera y la industria militar, a Estados Unidos desde luego esto no le parece, y Rusia iba a tener mucho peso también en Europa por la cuestión de la apertura del Nord Stream 2, ya que el Nord Stream 1 ya funciona. En este momento empezó la guerra mediática de que Rusia iba a invadir Ucrania. ¿Por qué? Porque ese conflicto, como ya dijeron los funcionarios de la embajada, estaba congelado. Desde 2014 ya nadie le importaba y había una guerra de baja intensidad contra la etnia rusa ucraniana, que no podía hablar en su idioma y que no tenía iguales derechos que los ucranianos de etnia ucraniana, que casi es lo mismo, lo que cambia es el idioma. Entonces tenemos así que en el momento en que se iba a abrir el Nord Stream 2, empezó el conflicto. Y por lo tanto, yo creo que hay que ser objetivos, y desde mi punto de vista, lo que está haciendo Ucrania y el mundo en Occidente, de no dejar que se hable de Dostoyevsky en un curso en Italia, de no dejar, es todo lo que se dijo acá, a los gatos y a los perros con dueños rusos, y lo más terrible, no hablar de la masacre en Odessa, que efectivamente fue quemar vivos a mucha gente en la casa de los sindicatos. Y bueno, esto me recuerda, como estudiosa de la Segunda Guerra Mundial, que Hitler quemaba libros. Hitler tenía una serie de fantasías y decía que la raza aria había venido del exterior y no tenía nada en común con el resto de los humanos. Es lo que está pasando ahora. Este tipo de ofensas que se hacen a los deportistas rusos, de no dejarles que se toque su himno, que se ponga su bandera cuando ellos ganan. Esta satanización de la etnia rusa a nivel mundial, eso es nazismo. Y hay que decirlo como académicos con todas las palabras. Muchas gracias. Mauricio. Pues muchas gracias por apoyarnos aquí en la universidad, en la UAM. Para mí es un honor estar aquí. Me siento, como siempre, en casa. Pues es bien sabido que aquí me he formado. También quiero agradecer a nuestros colegas de la Embajada de Rusia en México por acompañarnos el día de hoy y por brindarnos esta perspectiva que me parece nutre mucho la opinión pública a nivel internacional y, bueno, particularmente también aquí en nuestro país, puesto que lamentablemente hemos caído en una ola de desinformación. Curiosamente, hay muchos datos, hay muchas fuentes, hay muchos medios de comunicación, hay redes sociales, pero de pronto también hay medias verdades y hay medias tintas y posiciones que no nos permiten conocer, pues, de fondo qué es lo que está pasando en un conflicto que en apariencia está muy lejos de aquí, de nuestro país, pero que en realidad es un conflicto que nos afecta, que ya ha comenzado a proyectar ciertas afectaciones aquí en México, si bien no en temas de seguridad o en temas militares, como es lo que está pasando en el este de Europa, particularmente en Ucrania, sí en temas y en perspectivas de carácter económico. Ya estamos viendo estas condiciones de inflación, ya estamos viendo problemas en el tema del abastecimiento de hidrocarburos, y también estamos viendo una ola, de pronto podríamos decir bastante conservadora, que trata de hacer a un lado a uno de los pueblos, uno de los grupos sustanciales, me refiero históricamente hablando, como son
el Estado ruso, la comunidad rusa, las personas, ¿no? Y me parece que este tipo de discursos, pues, que podríamos llamar xenófobos, en lugar de construir lazos y posibilidades de comunicación y puentes de comunicación para alcanzar una negociación y resolver el conflicto por la vía diplomática, que por lo que entiendo, y ojalá nos podrían apoyar nuestros colegas de la Embajada rusa, por lo que entiendo la posición rusa desde el primer momento, desde antes de que siquiera arrancara esta operación militar especial, pues había mantenido las puertas de la negociación abiertas, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiera también aprovechar esta breve intervención para preguntarles cuáles considerarían ustedes que son las vías para solucionar este conflicto, sobre todo en términos diplomáticos. ¿Cuál sería la posición de su gobierno para tratar de tender puentes de comunicación con otros países, particularmente con Ucrania? Tengo entendido que tienen ya varias rondas de negociación, pero también con los miembros de la Alianza Atlántica, por supuesto con los Estados Unidos, y bueno, buscando la mediación de algunos otros estados, como por ejemplo ahora Turquía. Y también, ¿cuáles considerarían ustedes que son los alcances que pueda tener esta llamada rusofobia, pues para las relaciones más allá del tema de seguridad, del tema político o del tema económico con el pueblo ruso? Me parece que es bastante complicado de pronto tratar de romper todos estos vínculos y esta comunicación. Digo, entiendo, la situación es crítica, pero creo que la salida no es negarle la posibilidad al otro de hablar. Y bueno, creo que en parte esta universidad ha abierto estas puertas y esta posibilidad para el diálogo, que creo que eso es uno de los puntos que se nos está olvidando, y que en algunos momentos algunos líderes internacionales han optado más por una perspectiva militar que por una o militarista, y esto me parece que todas las facciones están de pronto tomando esta posición, pero que tendríamos que apelar en un espacio académico y universitario por el diálogo, por la verdad y por la búsqueda de una solución pacífica a este conflicto. Muchas gracias. Antes de darle la palabra, compañeros, les quiero invitar a los que nos siguen en la transmisión en Facebook a que nos puedan preguntar o emitir comentarios participando desde ese medio. Adelante, compañeros. Respondiendo a la primera pregunta, estimado profesor, yo quería comentar lo siguiente. El presidente ruso Vladimir Putin ya dijo muchas veces que el gobierno ucraniano hoy tiene solo una opción de verdad, es reconocer la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocer que Crimea pertenece a Rusia, garantizar el estatus neutral de Ucrania, el estatuto fuera del bloque OTAN, y solo bajo estas condiciones mencionadas podemos firmar el acuerdo de paz entre nuestros países. Porque estuvimos hablando 8 años con Ucrania, propusiendo otras condiciones más favorables para el régimen de Kiev, pero ellos no acordaron con nosotros, y ahora no podemos volvernos a lo pasado. Entonces, solo bajo esas condiciones que ya mencionó el presidente de Rusia, solo en este caso podemos firmar por ahora el acuerdo de paz. Sería mejor que si los países ciertos occidentales y Turquía también sean como los países garantes de este acuerdo. Ya mencionaron Estados Unidos, Turquía. Rusia no está en contra. Por favor. Son los países de Occidente, Estados Unidos y sus aliados, que están cortando los lazos de amistad, los lazos deportivos, académicos con Rusia. Pero Rusia será y mantendrá su posición como un país abierto a diálogo. Y por cierto, quisiera aprovechar y comentarles que el gobierno de Rusia, por ejemplo, ofrece becas a los estudiantes mexicanos. Son 32 becas del gobierno ruso que permiten estudiar en Rusia.
Para eso no es necesario dominar el idioma. Hay un año preparatorio ya allá en las universidades rusas para que puedan continuar sus estudios. Entonces, estas becas cubren la educación y la vivienda en un condominio de estudiantes para los estudiantes. Y también sería buena opción para los mexicanos. Les llamo a aprovechar esta oportunidad. Muchas gracias, doctor Badín. Yo nada más recuerdo, la universidad es una institución plural, neutral, y seguiremos buscando también a la contrapartida de la embajada ucraniana. Lo hemos hecho, pero no hemos tenido suerte. Varios profesores de aquí, yo mismo también, mismo Mauricio también me comentó que ha estado tratando de tener también la perspectiva de los portavoces o de las personas de la embajada ucraniana, y no ha habido suerte. Bueno, vamos a pasar a más comentarios. Guadalupe, por favor, no sé si te puedes acercar a algún micrófono o si le pueden acercar un micrófono. Yo quisiera decir, lo voy a hacer lo más rápidamente que pueda, Adelante. que creo que no solo es un problema de propaganda, lo que está, este montaje que se está haciendo a nivel de medios internacionales, también hay una amnesia de la historia. Creo que hay una amnesia de muchas cosas, por ejemplo, el pasado nazi de Ucrania. Deportaron 1,5 millones o 2 millones de judíos, o los exterminaron. Entonces, y colaboraron con los nazis durante la Segunda Guerra, eso no hay que olvidarlo. Allá está su héroe, es el Bandera, que luego lo hicieron héroe nacional en la constitución de Poroshenko. Entonces, esas cosas no hay que olvidarlas. Otra cosa que me parece importante es, después de la disolución del bloque socialista y de la Unión Soviética, el rol que empezaron a jugar primero los países de Visegrad, luego todos los demás, para que Estados Unidos le torció el brazo a la Unión Europea para meternos a la Unión Europea y así controlar a la Unión Europea. Se volvieron la puntalanza de la política estadounidense dentro de la UE, notablemente Polonia. Y hasta la fecha, ahí están. Entonces, creo que esos son otros hechos que no hay que olvidar. Y que el peso, el rol que tienen estos países es muy de derecha. Cuando uno estudia con detenimiento cómo funciona el Consejo Europeo y cómo funciona el Parlamento Europeo, es totalmente a la derecha, totalmente a favor del Partido Popular Europeo, que es ultraminoritario en realidad, pero que con el apoyo de estos se mayoritea a los demás. Bueno, esa es otra. Otra cuestión importante que creo que es que hay que ir a la historia, porque también todo esto tiene un pasado muy largo. Ya en 99, ya habían pasado casi 10 años de la disolución de la Unión Soviética. ¿Qué pasa en 99? Es la entrada de los países de Visegrad a la OTAN. En 99, primera cosa. Cuando el compromiso durante las discusiones de la unificación alemana había sido que no entraban a la OTAN. Con Gorbachev. Esa es una primera cosa. Una segunda cosa que hizo Gorbachev, que creo que nadie le reconoce, es que él proponía que la OSCE fuera el organismo de defensa de toda Europa, incluida Rusia. Y Estados Unidos hizo todo lo que pudo para aplastar a la OSCE, para que se volviera un organismo inútil y ponerle todos los kilos a la OTAN, que ellos la controlan. Esa es otra cosa. Luego, 2004, la ampliación, cuando metieron a los bálticos. Ya se los prometieron desde el 96, pero en 2004 meten a los bálticos, que ya es frontera con Rusia, con la Federación Rusa. Y luego lo de 2008, Bucarest, la reunión de Bucarest de la OTAN de 2008, cuando le prometen a Ucrania, yo creo que falsamente, ¿no? Pero a la otra, Moldavia, no me acuerdo cuál otra, uno de estos países chiquitos, pero la que importaba era Ucrania, a Georgia, la entrada a la OTAN. Entonces, esos son momentos
han sido jalones muy fuertes, ¿no? Y creo que ya los puntos los había puesto Putin en el discurso de Múnich de 2007, ¿no? Pero que fue toda esta política tan agresiva, tan impulsada por los Estados Unidos. Muchas veces los europeos me querían, pero pues a la mera hora los obligaban, ¿no? Entonces, pero son cosas que es importante decir. Entonces, desde 2008 viene 2014, porque pues, lo de Crimea, pues es que si no hubieran hecho una base de la OTAN en Sebastopol, claro. O sea, si Rusia no toma Crimea, hubieran la OTAN en Sebastopol, o sea, no hay de 10.000, eso era clarísimo. Y pues se tuvieron que defender. Es que simplemente creo que son actos más bien defensivos, aunque no lo parezcan, creo que son actos defensivos, pero está toda esa parte. Y había un punto más, digamos, esto es todo digamos que siempre es que todo esto tiene una historia, o sea, no cae de la luna, es que tiene una historia y una historia muy clara, ¿no? Que es Estados Unidos queriendo aislar a Rusia. ¿Por qué? Si se alía con la Unión Europea, es un peso se vuelve en una potencia internacional que le puede poner muchos problemas a Estados Unidos. Si se alían con China, misma historia. Y entonces, como que siento que ahorita se han ocupado un poco más de lo de Europa para aislar por ese lado, para luego verselas con China y ver cómo le hacen para separar a Rusia de China. Pero eso es más difícil, creo, tanto por razones de geografía, bueno, de muchas cosas, ¿no? Y bueno, en que Xi Jinping no se deja, ¿no? Que es otra cosa, sería otro punto, porque no hay que olvidar que China tiene sus propias planes estratégicos hacia Europa, toda la ruta de la seda, y que pasaba por Ucrania. En Ucrania tienen muchísimas inversiones los chinos. Bueno, eso sería así como algo, no sé, pero las otras cosas es, por ejemplo, todos los de los laboratorios, o sea, toda la prensa occidental dice, ¡ay, qué estrategia militar tan tonta! ¿Por qué se desparramaron sus frentes para todos lados? Y cuando uno se pone a ver en el mapa, ¿dónde están las bases nucleares? ¿Dónde estaban los laboratorios? Y dije, pues claro, fueron primero por eso. Es obvio, tienes que deshacer algo que era un arma letal, que se estaba preparando contra tu país. O sea, que no puedes dejar que se supone que todos los laboratorios estos están en la frontera con Rusia, y las bases nucleares, bueno, vienen de la soviética, pero muchas, pues quién sabe qué estaban haciendo, en Chernobyl, quién sabe. Y cuando uno ve los movimientos militares y ve dónde están algunas de las bases nucleares, bueno, de las plantas nucleares, como se llamen, pues como que queda claro, ¿no? Porque así como estaban haciendo cosas biológicas, yo no sé qué estaban haciendo en sus plantas nucleares, o sea, sabrá Dios. Pero en fin, esas son así un montón de cosas, hay 1000 cosas que decir, pero que habría que, sobre todo, no olvidar también la historia. Muchas gracias, doctora Guadalupe. Cristina, ¿quieres comentar algo? Yo me voy a salir un poco de este macartismo global que comentaron muy bien y que muestra el neofascismo de la Unión Europea, que en realidad es contrario a los fundamentos de la propia Unión Europea, porque la Carta Fundamental de los Derechos Humanos de la Unión Europea y el Tratado de Ámsterdam del 99 habla de la Unión Europea como un espacio de libertad, seguridad y justicia. Y el artículo 10 y 11 de la Carta Fundamental precisamente habla de la libertad de la información, etc. Yo me voy a dar otro salto mortal, a la guerra híbrida, como la llama muy bien Lavrov. Como decían algunos analistas, los muertos los pone Ucrania y Rusia, pero la cuestión está en que detrás de esto hay el interés de hacer una nueva configuración mundial. Entonces la pregunta es si realmente se va a lograr un multilateralismo con la hegemonía de Estados Unidos, que es lo que quisiera Estados Unidos, o se va a lograr dos bloques, Estados Unidos, Unión Europea y los aliados que sí los tienen, y por el otro lado Rusia, China y aliados
que los tienen, que pueden ser coyunturales o no, pero que sí los tienen. Y entonces, para que esto sea posible, la lucha hay que hacerla contra el predominio del dólar. Y esto es una guerra importantísima, que es la guerra desde Bretton Woods. O sea, hay que cambiar el esquema económico mundial. Y acá realmente Putin es un gran estratega. O sea, para mí es uno de los mejores estrategas en este conflicto. Porque cuando quiere pasar el pago a rublos, en realidad lo que está haciendo es dejar de lado las monedas fiat. O sea, todo el euro y el dólar son puro papel, pura basura. Y entonces cuando lo que hace es el rublo relacionado con el oro, claramente dice 1 gramo de oro son 5.000 rublos. Cuando empieza el conflicto, el rublo estaba a 83.75. En la parte álgida se fue por dólar, ¿no? En la parte álgida se fue a 160 y pico. Y ahora está en 85. Porque un gramo de oro, 5.000 rublos significan 85 rublos por dólar. Entonces es una batalla impresionante, que realmente esa es la verdadera batalla. Ya, yo la verdad lamento mucho los muertos y lamento mucho el neofascismo de Europa y lamento mucho que Ucrania sea nazi, y francamente yo opino realmente con la doctora Ana Teresa que yo no tendría ningún nazi en esta universidad, ni uno, porque sabemos lo que son los nazis. Y otro problema que tiene la Unión Europea es que no tiene ejército. Cuando Alemania termina hecha puré en el 45, y en el 48 empiezan todas las cosas para la construcción de la Unión Europea, etc., no puede tener un ejército. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, primero las sanciones a Rusia no le han hecho mucho daño, en realidad. Porque si bien hubo un descenso, a los pocos semanas se resarce la economía de Rusia. O sea, no la han destruido. Si Estados Unidos y Occidente pudieran hacer con Rusia lo que hicieron con Yugoslavia, lo harían con muchísimo gusto. Pero no pueden. Rusia no es cualquier cosa, ¿no? Entonces la cuestión es esa, y me parece que hay una guerra sumamente importante. Como siempre, lamentamos los muertos, lamentamos la guerra, lamentamos las destrucciones. Pero esta guerra es fundamental. Es el fin del predominio occidental liderado por Estados Unidos. Si es que se puede hacer. Ahora, si te dicen, tú tienes en 85 rublos 1 gramo de oro, eso es muy atractivo para los inversionistas. ¿Quién quiere papel basura? ¿No? Cuando dice Putin, no me vengas con tus dólares y tus euros, ¿no? Claro, el problema también es que parte del oro ruso está en Shanghái, ¿no? O sea, pero bueno, ese es otro rollo, ¿no? Es para otro tema. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión. Yo personalmente me gustaría, o sea, realmente después de que el patrón oro se quitó del mundo de las finanzas, ahora vuelve a entrar. Y vuelve a entrar de una manera sumamente poderosa. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión. Muy bien. No sé si podemos aprovechar otra preguntita. Sí, de Graciela. Primero Mauricio, contesten y luego Graciela. Okay. Por favor. Muchas gracias. Por aquí tenemos una pregunta del público que nos está siguiendo y justamente tiene que ver con el tema de los civiles ucranianos y con las fuerzas rusas que están en la operación militar especial. Se ha comentado en los medios occidentales que hay mucha agresividad de la parte rusa en contra de la población civil, pero también buscando otras fuentes de información, como aquí lo han señalado, que creo que es algo muy importante y me sumo a este llamado de buscar siempre una posición objetiva y buscar varias fuentes de información y contrastar las ideas. También se ha señalado que en esta operación hay mucho cuidado de parte de las fuerzas rusas por la población civil ucraniana y por no devastar las ciudades. Inclusive se ha hablado de cuidado de servicios básicos como el agua y la electricidad.
¿Cuál es la posición en este sentido del ejército ruso en esta operación militar especial con respecto de la población civil ucraniana? Muchas gracias. Primero voy a contestar a la última pregunta, con su permiso. Nosotros consideramos el pueblo ucraniano como un pueblo hermano. Por eso, como ya he comentado, los soldados rusos usan los cohetes y las armas solo de alta precisión. Otro tema, cuando los nacionalistas usan las mujeres y niños como escudos humanos, sí, eso necesita de nuestro ejército mucha precaución en este caso. Pero si usted va a buscar los videos como los soldados rusos hablan con los ucranianos de los territorios donde están, usted puede ver que cualquier agresión falta en estas relaciones bilaterales entre nuestros soldados y los habitantes ucranianos, porque de verdad el pueblo ucraniano y el pueblo ruso son dos pueblos hermanos. No podemos exterminar, no podemos matar a los hermanos. Es la respuesta. De un lado es una cosa bastante difícil, de otro lado es la cosa muy fácil. Porque ¿cómo se puede matar a un hermano? Mi apellido es Parkhomov, soy medio ucraniano. Por eso yo no solo entiendo, yo siento toda esta situación con mi corazón. Mi padre es ucraniano puro, digamos, ¿sí? Mi madre es rusa. Por eso, a mi punto de vista, no se puede dividir estos dos pueblos hermanos. Y tocando el tema de dólar y de rublo, es un tema muy interesante y profundo. De verdad no soy economista, soy político, más soy doctor en ciencias políticas, pero lo que ha comentado uno de nuestros colegas antes acerca del Nord Stream 2 y la posición de Alemania, estoy seguro que el factor económico en toda esta situación fue uno de los principales. Porque, por supuesto, si Alemania tuviera este gasoducto, habría convertido en uno de los países más desarrollados en Europa, con el gas bastante barato de Rusia. ¿Y hoy qué tienen? Hace 2 semanas me parece que el precio de gas logró $3,000. Es imposible. 3,000 euros. 3,000 euros. Ahora se bajó un poco, pero hace un año me parece que tenían el gas de 400 euros. Todo esto se genera con el objetivo único de parte de Estados Unidos, es dividir Europa y Rusia, porque la unión entre Europa y Rusia es el sueño horrible para la Casa Blanca. Otro sueño horrible es la unión entre Rusia y China, como usted ha comentado. Sí, es verdad. Por eso el factor económico es una de las cosas principales en todo este conflicto, lamentablemente. Porque por los intereses económicos de una gente tiene que sufrir, sí, sufrir la gente inocente, sí. Es así, lamentablemente. Y si me permiten, hablando del contexto geopolítico, pues nosotros en Rusia, nosotros creemos que el mundo es cada vez más policéntrico. Si nosotros regresamos a los años, pues
90, con la disolución de la URSS, Estados Unidos empiezan a creer que pues se trata del final de la historia, como lo puso Francis Fukuyama, ¿verdad? Entonces el fin de la historia es la economía del mercado, la democracia liberal y ya nada más, ya no habrá. Estados Unidos, su unilateralismo es la gran potencia que decide cómo se desarrolla el mundo, pero no fue el caso. Nosotros vemos que a partir de los años 2000 ya empiezan a surgir nuevos centros de poder. Rusia reestablece sus posiciones, China, India, Brasil en América Latina, pero también yo creo que México y pues los países de BRICS por lo menos. Entonces hay nuevos centros de poder, pero Washington simplemente no lo entiende. Sigue llevando a cabo su política como si no pasa nada. Pero pues entonces es cierto que nosotros vamos a vivir en otro mundo. El mundo se está cambiando. Pero todavía yo creo que nadie puede decir con exactitud cómo será este mundo nuevo. Vamos a continuar la siguiente, por favor. Muchas gracias. Primero quiero agradecerles la presencia de los representantes de la Embajada de Rusia, porque es muy importante oír otras versiones, sobre todo la versión de Rusia. ¿Cuál es realmente la versión de Rusia y no tantas interpretaciones? En ese sentido es muy valiosa su participación. Quiero señalar también que México tiene una posición sobre la base de la diplomacia, la no intervención, la solución pacífica de conflictos. Sobre esa base también es solidario con Rusia. Es de los pocos países que ha abierto su sistema aéreo, que acepta a todos los rusos, que está abierto al comercio, tiene una posición solidaria a Rusia. Y bueno, me voy a permitir preguntar dos cosas. Son dos preguntas y una participación. Una es de mis alumnos que no pudieron entrar por el espacio y que, bueno, están estudiando el tema Ucrania-Rusia. Y bueno, pregunta el grupo, ¿qué acciones comerciales ha tomado Rusia para mantener a flote su economía en este conflicto? Y bueno, yo quisiera comentar lo siguiente. Primero, que el tema nuclear. Creo que me gustaría saber, que nos ayudaran a comprender un poco más qué significa que Rusia podría de alguna manera usar las armas nucleares solo en caso de amenaza existencial. Sin embargo, el hecho de que surja a la palestra las armas nucleares ha generado pues mucha inquietud a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hay 9 potencias mundiales nucleares. Son Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Inglaterra, Israel, India, Corea y Pakistán. Estamos sobre un polvorín muy importante. Yo no dudo que se usen armas nucleares porque se sabe que desde la Guerra Fría que cualquier elemento de incursión en lo nuclear es la destrucción total de la humanidad. En ese sentido, bueno, ¿qué significa el pensar que solo en caso de amenaza existencial podría Rusia participar? Mi opinión es que Rusia es un gran país. Es un gran país con una gran historia, una gran cultura. Siempre tengo en mente a Dostoyevsky, a Gorky, a todo el mundo me encanta, Tchaikovsky, etc. Participó en la Segunda Guerra Mundial y triunfó en la Gran Guerra. Tuvo también una imagen para el mundo muy importante de cambio capitalista. Bueno, sabemos que de alguna manera no se llevó totalmente adelante, pero fue de alguna manera un modelo en su mundo. Y bueno, se ha reposicionado Rusia actualmente después del declive, lo cual es muy importante. Es una gran nación. Y yo me pregunto si Rusia, que es la potencia nuclear más importante del mundo, no puede encabezar
después de que este conflicto, que yo espero que se solucione por la vía diplomática, encabezar un movimiento importante de limitación de armas nucleares. Creo que para toda la humanidad en este momento es muy importante la distensión. Sabemos que lo nuclear es para la contención, pero hay peligro, y el peligro es un error. Un error como la planta de Zaropilla o esta planta, un error de cualquier mal mensaje y sería una tragedia. Entonces yo creo que Rusia puede encabezar un movimiento, porque es la potencia más importante nuclear, de limitación de armas nucleares. Puede, junto con las demás potencias, las 9 potencias, dentro del Consejo, una reforma también en la ONU, ser el impulsor de un movimiento de limitación de armas nucleares. Y bueno, solo espero que se solucione lo antes posible este conflicto. Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas, por su discurso. Lo que refiere a las acciones comerciales de Rusia, yo quería subrayar que últimos 20 años nuestro país estaba desarrollando su propia industria, autoindustria, la industria química, la industria farmacéutica y otras industrias. Y hoy tenemos casi todo, podemos producir casi todo en nuestro país, en el mercado interno, digamos. Otra cosa, que si algunas relaciones comerciales fueron suspendidas por nuestros socios occidentales, eso no significa que nosotros cancelamos las relaciones comerciales con otros países. Tenemos los lazos bien desarrollados con China, con India, con muchos países de Asia y etcétera. Por eso podemos importar lo que necesitamos de estos países. En tal sentido, no hay una amenaza económica a la población rusa o a nuestro país. Otra cosa, lo que preocupa últimos días a mucha gente, es que el presidente Putin tomó la decisión de vender el gas a Europa por rublos. Como comentaron ya muchos especialistas, eso significaría que Rusia, vendiendo el gas a estos países por rublos, puede normalizar el curso de rublo en nuestro mercado. Y eso ya vemos, porque solo una toma de decisión ya bajó el tipo de cambio de dólar adentro del país, de 120 como el tipo de cambio oficial a 85, 84 para hoy día. Eso significa que tenemos todos los instrumentos reales que trabajan, y yo quería destacar que Rusia, a pesar de todas las sanciones impuestas, casi no impuso ni una sanción de respuesta a los países europeos y a los Estados Unidos, porque las sanciones no es nuestro método. Eso yo quería destacar. A otra pregunta va a responder mi colega. Muchas gracias. Y regresando al tema económico, yo también quisiera precisar que los tiempos de crisis son también una oportunidad, y yo creo que pues es también una oportunidad para la economía rusa de reducir su dependencia de la exportación de petróleo y del gas, y también desarrollar, pues continuar desarrollando, como comentaba Sergei, su propia industria. Y por ejemplo, nosotros sabemos bien que hay unas limitaciones bastante
bastante serias para el sector de aviación en Rusia, porque pues las compañías Airbus y Boeing, ellos no quieren vender más a sus aviones. Pero en Rusia, en los años 90, después de la disolución de la Unión Soviética, casi dejaron de producir los aviones de pasajeros. Ahora esta industria sí existe, se está recuperando, y pues producir sus propios aviones, eso significa pertenecer a un club de élite mundial. Muy pocos países tienen sus propios aviones, y pues esto es lo que está pasando en Rusia. Y en lo que se refiere al tema nuclear, obviamente no hay ninguna duda que eso hay que evitar por todos modos, por todos medios posibles, porque después nosotros tenemos solo un planeta, no hay otro, y será, yo creo que un fin de la humanidad tal cual. Por eso sí es muy importante y sería buena idea, puede ser, limitar las armas nucleares por todo el mundo. Y nuestro país, la Unión Soviética y después ahora Rusia, siempre abogaba por poner límites, por reducir los arsenales nucleares. Eso es lo que estaba negociando con Estados Unidos ante todo, a lo largo de muchos años, decenas de años. Pero lo que pasa, lo que vimos desde prácticamente 2000, desde el año 2000 más o menos, Estados Unidos estaban saliendo de todos los acuerdos bilaterales con Rusia que imponían las restricciones, sobre todo pues, a diferentes tipos de armamentos. Entonces, hay un rumbo claro de Estados Unidos de no aceptar ningunos límites en este sentido. Es el gran problema que estamos viviendo, porque la seguridad es de todos. Rusia no puede reducir sus arsenales de manera unilateral. Hay que negociar y hay que hacerlo todos juntos. Y pues Estados Unidos claramente, si ven la historia, no lo quieren hacer. Tienen una idea contraria absolutamente. Yo quería agregar a lo dicho por Vadim que si tocamos la historia de nuestro país, el último zar ruso, Nicolás II, propuso a otros países a desmilitarizar sus ejércitos en los objetivos pacíficos, buscando la paz ante la Primera Guerra Mundial. Pero casi todos ignoraron esta propuesta. Y hablando del tema nuclear, de la desmilitarización de hoy día, yo quería decir que para solucionar tales problemas hay que trabajar juntos, porque como dicen los argentinos, tango bailan en dos. Entonces, no podemos caminar solos. Todos los países tienen que llevar esas iniciativas y llevar las decisiones responsables y cumplirlos, que es lo más importante. Gracias. Ok, vamos a ir cerrando. Sí. Y nada más, yo creo, el último, cerrando el tema, el último comentario que, regresando a los países, sus intenciones, nosotros recordamos muy bien quién fue el único país en utilizar las armas nucleares contra la población civil. Fue Estados Unidos contra Japón a finales de la Segunda Guerra Mundial. Y las bombas se utilizaron contra 2 ciudades pacíficas. No tenía ningún sentido puramente militar. Hay que recordarlo también. Bueno, yo quisiera, a nombre del Centro de Estudios de Eurasia, agradecer mucho a la Maestría en Relaciones Internacionales por este evento, a las profesoras, asistentes, pero un especial reconocimiento para el maestro Mauricio Esteves, porque de él fue la iniciativa de
llevar a cabo este evento y él invitó a los funcionarios rusos. Muchas gracias. Otra pregunta respecto a los BRICS, se mencionó como punto de encuentro no occidental de relevancia. Si los BRICS pueden ser una alternativa para evitar que las sanciones económicas dañen a Rusia, ¿sí? Déjenme tomar otra y luego ya le doy a Mauricio aquello por parte de mandado. En relación con las sanciones, sabemos que diversos países se han sumado a estas estrategias dirigidas por Estados Unidos. ¿Cómo están solventando o contrarrestando estas problemáticas? Nuevamente lo de las sanciones, ¿no? Por otra parte, creo que queda marcado una fuerte desconfianza en Occidente, principalmente en Estados Unidos y los integrantes del OTAN. En este caso, ¿pretenden renovar negociaciones con Occidente basado en un sistema del dólar o se va a quedar como el sistema de intercambio en rublos? Podría dar una opinión sobre la cobertura, el manejo de la información de los medios mexicanos, comunicación mexicanos. Otra más, aquí dice, ¿cómo se expresa el conflicto de plano religioso de la Iglesia Ortodoxa de Ucrania y los patriarcas de Moscú? Mauricio. Pues para ir cerrando, primero quiero agradecer a esta universidad, mi alma mater, que efectivamente no es una casa abierta al tiempo, sino también es una casa abierta al diálogo y a las diferentes perspectivas, a las opiniones, una casa abierta pues a la investigación, a la búsqueda de la verdad, que creo que esto es muy necesario en este momento, bueno, siempre ha sido necesario, pero en este momento particularmente. Quisiera aprovechar esta última intervención también con una pregunta de los estudiantes del auditorio hacia nuestros colegas, y es que cómo se está percibiendo la operación militar especial en la opinión pública en Rusia. ¿Qué piensa pues, el ruso de a pie respecto de esta situación? Ya se mencionó que son pueblos hermanos, comparto por supuesto esta perspectiva. ¿Qué pasa entonces con el pueblo ruso? ¿Cómo percibe este evento? Gracias. ¿Podemos responder? Sí, adelante. Sí. Adelante, por favor. Lo que toca a BRICS, como ya he comentado, nosotros vemos gran posibilidades de trabajar con los países que no impusieron las sanciones sobre Rusia. No se trata solo de los países de BRICS, son casi todos los países de Asia, los países de África, y etc. Y todos estos países tienen gran potencial económico para desarrollar los lazos bilaterales con Rusia. Como ya he comentado, si se trata de México, en 2021 nuestro intercambio bilateral se aumentó más de 2 veces. Es de verdad mucho, a pesar del año pandémico. Y tenemos las posibilidades grandes en este campo con otros países también. Nosotros no estamos asustados con estas sanciones. Ya estamos adoptados durante casi 2 décadas vivir en las condiciones de la presión de sanciones occidentales. Por eso no estamos asustados, estamos listos para todo y estamos dispuestos a desarrollar las relaciones económicas con nuestros países, con nuestros amigos extranjeros. Lo que toca el tema de rublos y dólares. Yo no puedo descartar que se diseñará una moneda tercera, digamos. No se trata de rublos o dólares. Nuestros especialistas hace un par de días dijeron que hay la posibilidad de crear o generar una moneda digital, digamos,
y usarla en el comercio entre los países. Y hoy día ya Turquía, China, Arabia Saudita y otros países están discutiendo el tema de pagar en monedas nacionales, de usar las monedas nacionales en el comercio bilateral. Entonces vemos que el dólar no es tableta, digamos. Podemos usar otras monedas sin ningún problema. Acerca de la Iglesia Ortodoxa de Moscú en Ucrania. Si no me equivoco, ayer en Ucrania fue registrada la iniciativa de los parlamentarios ucranianos de prohibir la actividad de la Iglesia Ortodoxa rusa en Ucrania. A este paso no se puede agregar nada. Cada persona que puede pensar vea lo que pasa. Y ayer me parece que fue difundido un video donde a un representante de la Iglesia Ortodoxa rusa, los soldados ucranianos cautivaron durante una ceremonia en la misma iglesia. Lo que pasa con la Iglesia Ortodoxa es inaceptable. Lo que pasa en Ucrania. Otra cosa que más o menos la mitad o más, yo no sé las cifras exactas, en Ucrania pertenecen a la Iglesia Ortodoxa rusa y otra parte pertenece a la Iglesia de Ucrania. Y a mi punto de vista, las vistas religiosas diferentes no tienen que convertirse en un conflicto, nunca. Por eso esperamos que toda esta situación se normalice y que el Parlamento ucraniano no va a aprobar, no va a prohibir la actividad de la Iglesia rusa en Ucrania. Gracias. La pregunta sobre los medios mexicanos, perdón. Yo creo que pues ya lo hemos comentado, que en general un ciudadano mexicano tiene acceso a varios medios de comunicación. Es entendible que muchos medios se basan en la información que reciben de las agencias occidentales. Es algo normal. Pues yo entiendo, digo, eso sí se puede entender. Pero al mismo tiempo, aquí está funcionando el canal de RT en español. Hay muchos canales mexicanos que proporcionan acceso a sus programas. Se puede ver por televisión de cable, según entiendo. Entonces, sí hay bastantes opciones para acceder a la información diferente. Y contrario a lo que vemos en la Unión Europea, aquí nunca bloquearon ningún canal. Y pues es una señal muy buena, y el presidente de México ha expresado en varias ocasiones su apoyo a la libertad de expresión en este sentido, y es muy importante. Pero al mismo tiempo quiero recordarles que efectivamente hay solo un medio mexicano, un periódico. Se trata del diario La Jornada, que tiene su propio corresponsal en Moscú, y él por lo menos puede dar de manera más amplia la postura rusa. Él cita a las declaraciones de los ministros de Exteriores rusos, del Ministerio de Defensa. Entonces eso ayuda a tener una visión más amplia, menos parcial. Y a eso yo quería agregar que lamentablemente solo un diario mexicano tiene su propio periodista en Moscú. Nosotros queríamos que sean más. Y en lo que se refiere
a la opinión pública en Rusia. Hay que decir que, como lo puso el presidente Vladimir Putin en su mensaje a la nación, la decisión de iniciar esta operación militar fue una decisión difícil y forzada, pero la mayoría de la población rusa sí entiende qué objetivos y el porqué de esta operación. Yo acabo de checar y yo creo que es una muestra clara que el nivel de apoyo al presidente de Rusia ahora en Rusia alcanzó como 77 o hasta 80%. Sí, es también verdad. Y justamente yo creo que había una confusión al inicio de la operación, pero es cada vez más claro para el pueblo lo que está pasando. Y aprovechando, yo creo que los que están imponiendo sanciones a Rusia no entiendan por qué llegan a un resultado contrario. Las sanciones contra Rusia, esta discriminación, a veces odio a todo lo ruso, the cancel culture, cultura de cancelación que pues ya resulta ser cancelación de la cultura rusa. Eso, llegamos a qué punto la gente se junta más. Cada vez somos más sólidos frente a esas amenazas o a estas acciones adversarias de Estados Unidos y sus aliados. Ese es el resultado de esta política, lo que en Washington al parecer no entienden. Vamos a agradecer nuevamente a terminar el programa, agradeciendo a nuestros invitados, el doctor Sergei Parjomenko y el doctor Vadim Moiseev, a nuestras invitadas que estuvieron aquí, por supuesto a los organizadores, Mauricio y la doctora, a los compañeros de TACOSOC, de los talleres de comunicación que nos apoyaron en la transmisión, Alejandra Rodea allá en la coordinación. Repito que la universidad nosotros aquí en el programa trataremos también de contactar nuevamente a las embajadas de Ucrania para tener también su perspectiva y cumplir un poco con la parte académica de nosotros. Gracias a todos y buenas tardes. Gracias.